Yo por el momento no los logro escuchar a ustedes, pero si tienen alguna pregunta, lo que sí quisiera es que por medio del chat me puedan ir haciendo llegar sus preguntas, sus comentarios, y Nicolás me dirá más o menos con cuánto tiempo tenemos para dividir la exposición en la mitad de tiempo de exposición y la siguiente otra mitad para poder absolver preguntas. ¿Sí? La invitación del día de hoy está referida al tema de prisión preventiva. Nosotros como defensores, bueno, ex defensora pública que también he sido, a muchos de los que están ahorita en la pantalla los conozco, pero a bastantes también ya son nuevos. Y todas estas personas nuevas no he tenido la oportunidad de conocerlos de manera personal, porque incluso entró un último grupo ya cuando yo me retiré de la defensa pública. Sin embargo, en el ejercicio profesional han tenido, y nosotros vamos a darnos cuenta, que hay un antes y un después del estado de emergencia. Cuando el día 15 de marzo, a las 8 de la noche, el presidente de la República anunció que empezaba un periodo de cuarentena, no sabíamos qué es lo que venía para nosotros, como defensores públicos. Vamos a ir a las comisarías, ya no vamos a ir, va a ser con videollamadas, cómo van a ser las audiencias. Entonces se nos prendió una serie de alarmas y una serie de interrogantes, porque No nosotros se como... escucha, doctor, perdió la... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctora, sí se le escucha. Listo, como me dicen que perdió el audio. Sí, sí, Listo. sí. Entonces, nosotros como Ahora defensores, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó el 15 de marzo, ¿no? Nos empezamos a llenar la cabeza de preguntas para saber cómo va a ser en cuarentena la forma de trabajar. Y de una u otra forma, ustedes han visto cómo sobrevivir esta cuarentena. Sobrevivir brindando aún un servicio de calidad con las limitaciones que da el no estar físicamente viendo los casos. Porque al trabajo de presencia física es al que estamos acostumbrados. Antes del periodo de cuarentena, antes del 16 de marzo, que empezó con el decreto supremo 044-2020, el escenario de la prisión preventiva era primero una prisión preventiva totalmente presencial, como regla. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos en base a lo que era el contacto directo con las partes. Contacto directo con el usuario, nuestra presencia en las salas de audiencias. Y la excepción venía a ser la videoconferencia. Esa era la forma tecnológica que nosotros teníamos de reunirnos con el imputado, pero con los jueces, con los fiscales, con los órganos, los demás medios de prueba, por ejemplo, los testigos, los peritos, siempre fue de manera física. Lo único que hacíamos a distancia era videoconferencia con el imputado. Pero eso que a ustedes ahora se les presenta como una nueva forma de ver qué vamos a hacer cuando ya se termine el periodo de cuarentena, es algo que también tomó en consideración el legislador al momento de hacer la legislación del Código del 2004, que tomó en cuenta al momento de determinar el protocolo para videoconferencia y el momento ahora que están elaborando están elaborando todo un paquete de medidas en torno a lo que es Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio del Interior, que son los 4 actores del sistema que nos interesan a nosotros, a efectos de determinar cómo se va a trabajar post-cuarentena. Y post-cuarentena, por lo menos en el informe que se ha hecho para el asesor del Poder Judicial, el doctor Ernesto Lechuga Pino, que es un exdirector de Defensa Pública General, uno de los más reconocidos y que recordamos con muchísimo cariño los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, este asesor se le ha presentado todo un programa de opciones post-cuarentena. ¿Qué se va a hacer después de la cuarentena? Se está planteando para trabajar a nivel del Poder Judicial 2 opciones, la opción A y la opción B. ¿Me logran ver? Se me apagó la pantalla. Sí, doctora. Sí, sí, sí. Entonces, el Poder Judicial está trabajando 2 opciones. Y estas 2 opciones todavía no se han decidido, pero son las siguientes. La primera es trabajo al 100% remoto.
100% remoto. Ha hecho un estudio acerca del impacto del COVID-19, señalando que si bien estamos ahora en la etapa de mitigación, esta etapa de mitigación no implica que ya no hay contagio, sino que cualquier persona te puede contagiar. Entonces se tiene que privilegiar trabajo remoto, expedientes digitalizados, audiencias de manera virtual. Se tiene que trabajar mesa de partes virtual, atenciones virtuales. ¿Para qué? Para que haya cero contacto entre todos los actores del sistema de justicia. Eso es una opción, pero ya por lo menos el sistema a nivel de fiscalía de lavado de activos ha explicado que no es posible que ellos trabajen bajo ese sistema, porque en sede de lavado de activos, criminalidad organizada, que también existe esa subsede a nivel de Lima Este, ¿qué está pasando allí? Que ellos han dicho, nosotros tenemos tanta carga y nuestros expedientes son tan voluminosos que no podemos darnos el lujo de digitalizar todo, uno. Dos, las audiencias requieren que el fiscal lleve sus carpetas en físico y el juez pueda tener acceso. Entonces se han negado, por lo menos la Fiscalía de Lavado de Activos y Criminalidad Organizada de Lima Centro, que es la especializada dirigida por el doctor de la Barba, a trabajar de vía remota, por lo menos los trabajadores. Estamos hablando del trabajo que va a pasar después de cuarentena, no ahorita, porque ahorita la cuarentena en cualquier momento ya vamos a ver que se levante, pero tenemos que estar preparados para este nuevo reto, teniendo en consideración cómo van a trabajar los demás actores del sistema. ¿El Poder Judicial está viendo full trabajo remoto o también con trajes de seguridad tipo médicos? Todo el personal usando trajes tipo médico. Los tapabocas, la ropa, los zapatos, todo. Eso implicaría que los demás actores del sistema también entren en esa lógica. Pasa lo mismo con el Ministerio Público. Pero lo real es que por más que se levante la cuarentena, van a seguir medidas de limitación de concurrencia de personas. Y Lima Este viene a constituirse como el distrito judicial, si no el más grande de todo el Perú, uno de los 3 más grandes, que contiene a nivel poblacional un índice altísimo de personas y además contiene a nivel de carga procesal un índice muy alto y contiene a su vez el penal que tiene más presos, que es el penal del San Juan del Urigancho. Y al costado nada más el penal de Castro Castro. Y ustedes saben que los presos, que los internos, que las personas detenidas, que los imputados, que los citados, el grueso de estos acuden a defensa pública. La defensa privada no asume la mayoría de los casos. La defensa pública es el estudio jurídico más grande del Perú. Entonces, como tal, tenemos que estar preparados para este nuevo reto. Este nuevo reto va a implicar que empecemos a conocer el uso de la tecnología. Quizás para las personas más jóvenes que solamente han vivido la era digital, esto es más sencillo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo he vivido ese contraste, y por eso se nos llama a algunos millennials, ese contraste entre lo que es era analógica y era digital. Y hay personas que solo tienen la era analógica y de alguna medida la era digital. Entonces tenemos abogados, vamos a tener defensores en era analógica, defensores en era digital, pero todos tenemos que pasar a ser digitales. Así como vivimos ese cambio de antiguo código al nuevo código, y a algunos nos ha costado, este cambio a nivel de tecnología también es importante. Yo no les vengo a venir hoy día a hablar acerca de cuáles son los criterios para tomar en cuenta para una prisión preventiva, para una cesación. Terminando la conferencia, yo voy a mandarles con Nicolás toda la jurisprudencia que hasta ahora ha sido de estado de emergencia. Porque en estado de emergencia se han dado muchas resoluciones que nos sirven como defensores públicos para poder ejercer mejor nuestra labor. Pero este poco tiempo que tenemos es necesario utilizarlo no en los documentos que podemos leer en nuestras casas, sino en podernos empapar acerca de cómo vamos a ejercer a nivel de gestión nuestra labor y en las audiencias que se nos vienen de manera más fuerte. Nosotros tenemos ahorita para afrontar audiencias de prisión preventiva que en gran medida van a ver que se van a reducir. Antes eso era lo que constituía lo más alto de nuestra labor en turno. Ahora ya no va a haber tanto
porque el mismo INPE, ustedes lo saben, ha determinado no recibir en los penales un solo preso más. El mismo INPE ha determinado que solamente la sede de Anselmo Barreto sea quien vaya atendiendo a los nuevos presos. Y esa sede de Anselmo Barreto es una sede muy pequeña, que no tiene capacidad para albergar a muchas personas. Ya en los penales han fallecido internos, en los penales han fallecido incluso, hay muchas personas infectadas, personal penitenciario. Entonces, las audiencias de prisión preventiva, que antes eran lo máximo que veíamos, ahora se va a reducir. ¿Qué es lo que van a ver ustedes como defensores a partir de ahora? Bastante. Y si no lo ven hasta ahora, busquen verlo. Las cesaciones de prisión preventiva. Las cesaciones de prisión preventiva basados precisamente en esta situación de emergencia. Y tenemos dos criterios que no son contrapuestos, sino que se complementan y que nos lo ha presentado la Sala Penal Nacional. El caso de Richard Martín Tirado y el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. En ambos casos, los abogados defensores han solicitado el cese de la prisión preventiva basadas en el criterio de que ha disminuido el peligrosismo procesal como fundamento de cese de prisión preventiva y la existencia y que se superpone el derecho a la salud del interno. En el caso del árbitro Richard Martín Tirado, fue declarado fundada su cesación de prisión preventiva y en el caso de Susana Villarán, fue declarado infundado, siendo el mismo juez el que resolvió, pero tuvo en cuenta dos criterios para tomar su decisión. El primer criterio que sirve de base para ambos casos fue el referido a que es posible discutir con un cese de prisión preventiva el tercer presupuesto. Y esto no es algo pacífico en la doctrina, porque a nivel doctrinario lo que se exige o se exigía para poder declarar fundada o siquiera aceptar un pedido de prisión preventiva y poderlo analizar a nivel de fondo, era que esta cesación de la prisión preventiva se basase en nuevos elementos de convicción que hagan disminuir esa inicial grave y fundada que había o sospecha grave, sospecha fuerte de la comisión del hecho delictivo y de la vinculación del autor con este. Eso era el fundamento básico para solicitar una cesación de prisión preventiva. En cambio, ya con estas resoluciones de la Sala Penal Nacional, por lo menos se está estableciendo un criterio. Y ese criterio es el referido a que las cesaciones de prisión preventiva no solo se basan en cuestionamiento de modificación del primer presupuesto, sino también que si se modifica el tercer presupuesto, que es el peligrosismo procesal, puedo solicitar una cesación de prisión preventiva. ¿Y cómo se ha modificado en tiempos de COVID-19? Se ha modificado con la situación de que las fronteras están cerradas. Se ha modificado con que ahora hay una inamovilización social, cuarentena. Se ha modificado con el propio estado de emergencia, que implica que la policía y la Fuerza Armada estén en la calle. Entonces, vemos que no hay facilidad de huida, baja el peligro procesal, pero eso baja en su vertiente de peligro de fuga. Si es que persiste el peligro, la perturbación en la actividad probatoria, analizaré y no podré yo evaluar un pedido de cese. Entonces, la primera conclusión que podemos tener es que en el caso de cese, vamos a evaluar que si en el caso concreto hay una reducción del peligrosismo procesal, tercer presupuesto de prisión preventiva, puedo solicitar el cese. Pero ¿qué necesito además como criterio adicional? Que la persona que está solicitando el cese tenga una grave enfermedad. Una grave enfermedad que no pueda ser manejada dentro del recinto penitenciario. En el caso de Richard Martín Tirado, el árbitro del caso Odebrecht, con prisión preventiva fundada de 18 meses, ¿qué sucedió? Tenía una grave enfermedad que determinó con acreditación, no una acreditación solo de parte, que también se presentó, sino sobre todo oficial, una acreditación del INPE, una acreditación de una institución de salud pública, que determinó su grave estado de salud que lo ponía en riesgo de adquirir esta enfermedad como paciente además riesgoso, persona que tiene cáncer, persona que sufre de asma, persona que sufre de enfermedades del pulmón, de diabetes, que es la enfermedad que tenía, que tiene Richard Martín Tirado,
y que sirvió como base para que el juez dijese y ponderase en juicio de proporcionalidad, que ya es análisis de cuarto presupuesto de prisión preventiva, que no era, no era proporcional a una persona con una enfermedad grave darle una medida o mantenerle una medida de prisión preventiva. En cambio, en el caso de Susana Villarán, ¿qué tenía esta persona? Esta persona, primero que su enfermedad era una enfermedad preexistente, lupus eritomatoso, una enfermedad que tiene hace 24 años debidamente controlada. Y tiene hipertensión arterial, que es una enfermedad que puede controlarse en el recinto penitenciario, y no ha sido, pues, ella ingresada a emergencia, no ha sido ni siquiera llevada al tópico para atenderse por este tipo de problemas. A diferencia de Richard Martin Tirado, que ha sido incluso operado estando en el establecimiento penitenciario debido a su diabetes. Entonces, lo que vamos a ver y lo que va a marcar la diferencia para pedir un cese de prisión preventiva, que va a determinar que la prisión preventiva se acabe y determine la excarcelación de sus usuarios, es la existencia acreditada de una enfermedad grave que no pueda ser controlada dentro del recinto penitenciario. Pero además se tiene que tomar en cuenta si es que no solamente ha reducido el tema del peligrosismo procesal en su vertiente de peligro de fuga, sino también si es que se ha reducido o si es que existía al momento de dictar la medida perturbación en la actividad probatoria. Por el caso de Susana Villarán, se ha tomado en consideración para negarle el pedido que esta persona, primero, es jefa de una organización criminal nacional vinculada a otra organización criminal transnacional como es Odebrecht, y tiene posibilidad de perturbar actividad probatoria. Y en esa clave es que le han negado su pedido. Esos son los criterios que están tomando en cuenta actualmente la Sala Penal Nacional. Me gustaría, cuando abramos el audio, si es que es posible que ustedes me cuenten las experiencias en Lima Este, si es que ahí han tenido oportunidad alguno de solicitar una cesación de prisión preventiva y sea positivo o negativo el resultado, nos comente cuál es el criterio que han venido tomando los juzgadores. Esto es un tema que están analizando y que ustedes, incluso en cuarentena, pueden ir viendo como caso para generar también carga y productividad y lograr el deshacinamiento carcelario. Segundo tópico que ustedes van a tratar. El segundo tópico son lo referido a las prolongaciones de prisión preventiva. Y ahí sí me imagino que están full audiencias con eso de manera virtual. Lo primero es que para analizar una prolongación de prisión preventiva, los fiscales están basándose solamente en decir, como se declaró estado de emergencia, pues no podemos hacer nada. Y como no podemos hacer nada, esto es especial dificultad, decláranos fundada nuestra prolongación. Y nos piden los fiscales desde sus 9 meses, algunos son más conscientes y te piden 6, pero la mayoría pide sus 9 meses de prolongación. Pero ojo, acá es importante analizar como defensores públicos que no nos manden solamente el requerimiento escaneado. Hay que solicitar que nos envíen qué actos de investigación han realizado desde que se formalizó la investigación preparatoria o desde que se abrió instrucción. Les digo abrir instrucción porque hay casos que todavía se están viendo con el antiguo código. Recién estamos en proceso de cambio desde octubre. Entonces, ¿por qué? Porque si es que el fiscal, por ejemplo, se dictó prisión preventiva en julio del año pasado, julio del año pasado, y le dieron 9 meses de prisión preventiva. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ahora justo en marzo se vencía su prisión preventiva, marzo, abril. Primeros días, ¿ya? Primeros días de marzo se vencía la prisión preventiva. El plazo que da el juez para la prisión preventiva incluye investigación, intermedio y juzgamiento. El fiscal tiene que hacer una prognosis de cómo va a durar y cómo se va a hacer eso. Como abogados defensores nosotros tenemos que hacer el filtro. Y ese filtro es un filtro de diversos niveles. Primer nivel que vamos a analizar. Primero, si el caso es simple o el caso es complejo. Si estamos ante un caso simple, lo que se determinó fue realizar 2 o 3 o 4 diligencias, el fiscal no tenía por qué haberlos demorado. Primero. Segundo, la conducta procesal que ha tenido el mismo fiscal. ¿Fue proactivo en su investigación o ha esperado que se le vence el plazo y aprovecha la coyuntura del COVID para decir dame 9 meses más? Si el fiscal no fue proactivo, eso nos sirve como fundamento también.
si es que realizó o no realizó todo lo que se planteó realizar desde el comienzo. Tercero, la propia actividad del Poder Judicial. Imagínense que el fiscal se ha hecho bien su investigación, ha presentado todo a tiempo, su acusación, sus requerimientos, y el Poder Judicial se ha demorado en proveer, el Poder Judicial no ha señalado fechas para audiencia. Eso también es otro criterio a analizar. Pero todos estos criterios que les he mencionado no juegan en contra del imputado. Al imputado no se le puede achacar la lentitud, al imputado no se le puede achacar los problemas logísticos que tenga el Poder Judicial o el Ministerio Público o la desidia o inactividad de estos. El imputado solamente tiene el deber de conducirse con buena fe procesal. Y su buena fe procesal implica el cuarto nivel de análisis para una prolongación de prisión preventiva, que es que no realice actos de obstrucción en la investigación. ¿Cómo realiza un acto de instrucción? Por ejemplo, apelando cosas que son inapelables. Imaginen que se ofrecen medios probatorios en etapa intermedia y esa resolución que inadmite medios probatorios es inapelable, pero la apela. El juez le declara improcedente, presenta queja de derecho, cuando sabe que no corresponde, por ejemplo. Entonces, o es citado algunas veces para presentar, no presenta, hace pedidos manifiestamente improcedentes. Entonces, nosotros como defensores públicos tenemos el deber de no realizar conducta obstruccionista a efectos de que no se suspenda el plazo de la prisión preventiva. Y eso nos lleva al siguiente punto, la suspensión del plazo de prisión preventiva. Y ahí tenemos estos dos criterios que se han presentado, ¿no? Corte de Arequipa, La Libertad, Corte de Huaura. La Corte de Arequipa y La Libertad siempre se han caracterizado por ser antagónicos con la Corte de Huaura, incluso cuando el código recién está en implementación. La Corte de Arequipa y La Libertad ha entendido que el plazo de la prisión preventiva se ha suspendido de conformidad a todas las resoluciones del Poder Judicial. Amor, junta tu basura. Doctor, se le está escuchando acá el audio. Entonces, Arequipa y La Libertad establece que el plazo de la prisión preventiva se suspende por la resolución administrativa que habla de suspensión de plazos. Eso es un criterio. El otro criterio, más garantista y que nos sirve a nosotros como defensores, es el criterio de la Corte de Huaura. La Corte de Huaura ha realizado una interpretación desde el punto de vista de análisis del propio Código Procesal Penal y del título preliminar. ¿Qué nos dice el título preliminar respecto a la prevalencia de las normas del Código? Artículo 10 nos dice que las normas del título preliminar son prevalentes por encima de todas las normas del Código Procesal Penal. Luego de ello tenemos pirámide de Kelsen. Si nosotros vemos jerarquía normativa, ¿qué está por encima de una resolución administrativa? ¿Estará encima una ley o una norma con rango de ley? ¿O será una resolución administrativa que está por encima de esta? La norma con rango de ley, que es el Decreto Legislativo 957. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros solamente podemos suspender plazo en los casos en el que el Código nos autoriza. Y el Código autoriza suspensión de plazo de prisión preventiva solo por conducta obstruccionista del imputado. No hay otro supuesto más de suspensión de plazo, por lo menos atribuible al imputado. En ese sentido, el criterio de la Corte de Huaura nos beneficia a nosotros, para que cuando se pueda solicitar o decir que se ha suspendido el plazo, nosotros podamos discutirlo en audiencia. Respecto a ello, señores, mire, hemos tratado algunos temas de manera muy tangencial. Me gustaría que Nicolás me diga cómo estamos con el tiempo. ¿Me escuchas, Nicolás? Sí, claro, doctora, acá estoy. Doctora, este enlace tiene más o menos unos 10 minutos más y luego vamos a realizar uno adicional. ¿Ya? Listo. Entonces, Okay. voy a concluir con estos 10 minutos más que tenemos. A ver, ya estamos sobre las 6. Y en el siguiente enlace que se va a hacer, quiero escuchar sus preguntas y también los comentarios en torno a cómo Lima Este está tratando estos temas que hemos manifestado. Sí, perfecto, doctora. Listo. Entonces, para ir concluyendo esta primera conexión, vamos a ir haciendo pues las conclusiones, ¿no? La primera es que esta realidad de videoconferencia, como ahorita nos estamos viendo, no es algo nuevo. Ya tenemos regulación acerca de conducción de videoconferencia, tenemos regulación que permite que la audiencia no se realice de manera física, pese
a que podría haber una colisión con el principio de inmediación, y ya conversaremos ustedes, pero el Tribunal Constitucional ya ha validado la constitucionalidad de la videoconferencia. Ahora quedará validar la constitucionalidad de estas conexiones, vía Zoom, vía Google Hangouts, que es otra que está utilizando el Poder Judicial, pero se tendrá que validar, porque he visto muchas audiencias, que se están, sobre todo Sala Penal Nacional, que están en Justicia TV, que se corta la señal, que se corta y no se escucha. Entonces, si es que no hay esa fidelidad en audio, no hay esa fidelidad, no necesariamente en video, por lo menos en audiencias orales nada más, donde no hay una contradicción plena, como sí sería un juicio oral, pienso que podría verse la viabilidad de estas medidas. Y nosotros como defensores tenemos que estar preparados para ese cambio, ir viendo la utilización de esta forma de tecnología. Es una gran ventana que el mismo Ministerio de Justicia los esté capacitando por esta vía, de tal forma que ustedes ya pueden utilizar estos sistemas. Y la única forma de aprender es utilizándolo. No hay otra forma. Así se lean el manual 50.000 veces, no van a poder hacer. Porque así como litigar se aprende litigando, también se aprende a utilizar la tecnología haciendo uso de esta. Utilícenla no solamente para el trabajo, empiecen a practicarla en su hogar, con distanciamiento social. A sus hijos que están en su otro cuarto, en otro ambiente, hagan esa conexión y vean que funciona. Practiquen y vean y empiecen también a hacerse la idea de que el trabajo a partir de ahora no va a ser un trabajo presencial, por lo menos no al 100%. Se va a reducir bastante, pero también va a haber bastante trabajo remoto y es necesario, por ejemplo, encontrar un ambiente tranquilo donde trabajar. Yo estoy haciendo la conexión ahorita, por ejemplo, en mi cuarto, porque no puedo desalojar a todos en la sala en mi casa y necesito silencio, ¿no? Entonces, como necesito el silencio, tengo que buscar un lugar, vamos a prender la luz porque ya se hizo oscuro, tengo que encontrar un lugar donde pueda con tranquilidad comunicarme con ustedes. Va a pasar lo mismo cuando estemos en audiencia. Yo sé que es anecdótico ver quizás por atrás a un niñito haciendo señas o escuchando la bulla, pero eso solamente sirve para lo anecdótico. Pero cuando vamos a una audiencia, es una audiencia seria y formal, donde tenemos también que estar nosotros presentes con la debida vestimenta, como si ya fuésemos al trabajo, con nuestra medalla para trabajar, con nuestra medalla de defensores. Entonces, para nosotros, marcar una diferencia. Ustedes, que son el estudio jurídico más grande del Perú, tienen en esta nueva etapa también que mostrarse como lo diferente. Siempre la defensa pública se ha caracterizado con el Código Procesal Penal de ser los mejores y los más capacitados. En esta nueva etapa de justicia digital, de justicia virtual, también nuevamente tienen que dar ustedes la talla y prepararse para ser los defensores que mejor van a hacer su trabajo. Que sigan siendo ustedes el ejemplo para los defensores privados de decir, wow, así como ese defensor, yo quiero ser, quiero aprender, porque ustedes tienen la facilidad de tener acceso a tantos casos que un defensor privado no puede verlo. Eso que se presenta como un defecto a veces porque tenemos tanto trabajo, es también una fortaleza. Aprovechemos esta fortaleza, unifiquen jurisprudencia. Hay bastantes juzgados, pero ustedes abarcan todos. Hagan jurisprudencia, hagan sus reuniones, sus plenitos, para decir, por ejemplo, mira, este juez tiene este criterio, sirve, hay que compartir la jurisprudencia. Este juez tiene otro criterio, y los que se van hasta la sala, vayan a la sala y logren ganar también su caso ahí y tengan un criterio unificador. Y si la sala no les da la razón y ustedes creen que todavía la tienen, vayan hasta la Corte Suprema, porque es posible. La batalla no se pierde hasta que se pierde. Entonces, tenemos instancias, tenemos formas de cuestionar las decisiones jurisdiccionales. Señores, gracias por haberme escuchado esta primera parte de la exposición. Por favor, les pido que de manera ordenada, para la segunda parte, pidan el uso de la palabra con el moderador, que es es Nicolás, que nos está ayudando tan gentilmente con la conexión, para que puedan formular preguntas o hacer comentarios para poder conversar en la siguiente parte, porque quiero también escucharlos a ustedes, sus inquietudes, y que me cuenten cómo está Lima Este desde el 16 de marzo, porque yo me despedí de ustedes el 15. Miren, justo antes de que entre la cuarentena, yo me despedí de ustedes y
Y quiero saber cómo están trabajando los protocolos, y sería importante, ¿no? Trabajar a partir de defensa pública, si es que todavía el Ministerio de Justicia no ha hecho un protocolo de actuación, quizás el doctor Joseph Alcalde o la doctora Flor, si no me equivoco, que es la otra coordinadora del otra ala, puedan ir trabajando un protocolo para Lima Este, y que sea Lima Este, así como lo es la Corte del Callao, que son los primeros que han sacado su establecimiento, su protocolo de trabajo remoto, sea también la Dirección Distrital de Lima Este quien se pueda mostrar como que ya tenemos como defensa pública un protocolo de actuación para determinados casos. No se puede hacer lineamientos de todo, pero sí en su experiencia ustedes ya saben cuáles son los casos más recurrentes. Y quizás ya se puedan hacer protocolos de actuación para poder saber qué criterios utilizar en cada audiencia y que haya también predictibilidad en la forma en que defendemos a los usuarios. Muchas gracias, Nicolás. Sí. Atento a la siguiente conexión. Ya. Ok, mire, doctora Rosario, tenemos ahorita 4 minutos. ¿Le parece si iniciamos la nueva mejor para no tener interrupciones? Ok. Exacto, mejor. Ya. Estimados, ya conocemos el procedimiento. Voy a finalizar la reunión. Ya está el enlace en el grupo. Por favor, ingresen todos.